Y la actividad entonces acá, esta parte es la actividad del estudiante. Por ejemplo, acá tenemos la fecha 9 de mayo y ya no se entrega ninguna actividad, ninguna tarea. Pero ya la próxima semana, el 16 de mayo, se entrega la tarea número uno. No, informe lectura es esto. Informe lectura número uno. Y el 23 de mayo, informe lectura número 2. Y el examen es 23 de mayo, el examen A. Después, el 30 de mayo, se entrega la tarea número uno. El 6 de junio, tarea número 2. El 13 de junio, tarea número 3. Ahí sí son tareas. Lo otro era el informe de lectura. Y el 4 de julio se entrega el informe número 3, se rinde el examen C. Y el sistema de calificaciones, pruebas escritas son 3 exámenes, informe de lectura y tareas, en total son 6. Son 3 informes de lectura y son 3 tareas. Con respecto a los informes de lecturas, los datos bibliográficos deben estar presentes en el encabezamiento. Yo le envié el formato de los informes de lectura, siempre son en 3 páginas. Nunca supere esa cantidad de 3 páginas. En la primera página están los datos bibliográficos del autor, por ejemplo, Miller Erickson, el título, teología sistemática, ¿qué más tienen que anotar los datos bibliográficos? El lugar, la editorial y el año. Eso se encuentra en, el, en la portada de cada libro. Y en la primera página tiene que realizar una sinopsis o mapa conceptual de la lectura. Puede ser un bosquejo o puede ser un mapa conceptual. En una sola hoja. No ocupe 2, 3 hojas, en una sola hoja. En la segunda página, una síntesis o resumen de la propuesta del autor. No muy extenso del contenido del libro, pero que abarque la totalidad del contenido. Eso es la página número 2. Es un resumen de toda su lectura. Eso es lo que debe hacer en la página 2. En la página 3 debe realizar una apreciación crítica del libro de texto que usted debe leer. De Miller Erickson y de Stanley Horton. En esta sección usted debe evaluar el contenido del libro, considerando los puntos fuertes del texto, las debilidades de la idea del autor, con qué punto ustedes están de acuerdo con el libro de texto y con qué punto ustedes están en desacuerdo con el libro de texto. ¿Qué debió haber incluido y no lo hizo el autor? ¿En qué punto doctrinal usted concuerda o no concuerda? Su importancia como contribución a la reflexión, entre otros temas, por ejemplo, de qué manera le ayuda a su ministerio el libro de texto que se le asignó para la lectura. Recuerde que el único libro inspirado por el Espíritu Santo es la Biblia. Los otros libros de teología son simplemente textos que nos ayudan a, a estudiar, a conocer las doctrinas, pero ninguno es inspirado. Son solamente reflexiones teológicas acerca, basadas, fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Y usted no tiene la obligación tampoco de concordar con el libro de texto, no tiene que pensar del mismo modo como el libro de texto que se le asigna. La finalidad, y esto debe tenerlo muy claro, hermanos, los que estudian de los libros de texto, nunca piense que usted debe adoptar la misma postura del libro, porque es una orientación nada más. Usted, de acuerdo a sus lecturas, a sus reflexiones personales, de acuerdo a sus investigaciones también personales, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la iglesia a la cual usted pertenece, a las tradiciones de la iglesia a la cual pertenece, usted construye su propia visión, su propia doctrina, su propio fundamento, columna vertebral de las doctrinas bíblicas. Pero no necesariamente debe estar totalmente de acuerdo con el libro de texto. Por esas razones, porque son diferentes la experiencia, las iglesias a las cuales pertenecemos, también a las tradiciones, a las culturas igual a las cuales pertenecemos, difieren esos aspectos. Eso es lo que usted debe registrar acá en esta parte de la apreciación crítica. Y los libros de texto son estos: Miller Erickson, Teología Sistemática;
debe leer de la página 131 a la 164. Y en base a esas páginas usted confecciona su informe de lectura número 1. El segundo informe de lectura es del mismo autor, de la página 1075-1130. El tercer informe de lectura es Tales Horton, desde la página 603 a la 641. Y luego tenemos una bibliografía para los hermanos que quieran continuar el estudio de la teología sistemática 3 de las doctrinas que se encuentran acá. Hay muchos libros, hermanos, donde ustedes pueden beber, pueden leer, edificarse, construir su propio pensamiento acerca de las doctrinas bíblicas que mencionan los libros, por ejemplo, y de varios autores de distintas confesiones y denominaciones evangélicas. Por ejemplo, James Montgomery Boyce, Fundamento de la Fe Cristiana, es un presbiteriano. Hay que leer a estos autores también para tener una apreciación acerca de qué creen los presbiterianos acerca de las doctrinas que vamos a trabajar. ¿Quién más? Bueno, Erickson es el libro de texto que tienen que utilizar, teología sistemática. El otro autor es Leo Garrett. Este es lo más probable que vaya a aparecer en las disertaciones. Leo Garrett es un bautista, pero ese libro de teología sistemática del tomo 1, ¿dónde está Garrett? Este es, teología sistemática, los tomos. Estos autores, Leo Garrett se caracteriza por su neutralidad y su exposición de las doctrinas bíblicas, y no se logra apreciar, a menos que lea muy detenidamente el estudiante, la postura o la doctrina, la tradición a la cual adscribe Leo Garrett. Hay que leerlo muy bien para saber cuál es su punto de vista acerca de una doctrina que trabaja. Pero él presenta todos los puntos de vista de las iglesias católicas romanas, ortodoxas, pentecostales, neopentecostales, la iglesia, los cuáqueros, las anabaptistas, todas esas iglesias aparecen ahí en cuanto a una doctrina. Daniel Gruden también es un bautista, Stanley Horton es uno de las Asambleas de Dios, un pentecostal, Francisco La Cueva, un teólogo evangélico español, pretribulacionista, premilenialista también, y así. Son varios autores que se encuentran acá. Los clásicos del pentecostalismo son Stanley Horton. Todos los que adscriben y todos los estudiantes, de hecho, del Instituto Bíblico Pentecostal son pentecostales. Por lo tanto, los autores pentecostales acá son en teología sistemática. Stanley Horton, uno de ellos. El otro autor, ¿qué más? Otro autor, Palma, Anthony Palma y Mia Perman, también son de las iglesias pentecostales. Palma y Anthony Palma y Mia Perman, unos clásicos. Bueno, esos mm, son algunos autores que les podría comentar. Y Raúl Saldívar es una perspectiva latinoamericana. También la otra característica de Raúl Saldívar, bueno, el énfasis de este autor es la teología latinoamericana, pero también presenta varios puntos de vista en cuanto a una doctrina en particular, como por ejemplo la Santa Cena y el bautismo. Si la salvación se pierde o no se pierde, también trata de esos temas acá en este libro. Bien, eso en cuanto a el plan de curso. Ahora vamos a ver la clase número 1. Clase número 1. Como siempre, mis estimados hermanos, usted puede, a medida que nosotros vamos avanzando, realizar preguntas de acuerdo a la clase que estamos viendo. Hermano, Sí, hermana Miriam. ahí en el plan aparecía disertaciones. Exactamente, yo lo voy a asignar. ¿Dónde? Ah, ya. Es Sí, que eso todavía no lo no ha asigno, llegado. hermana Miriam, pero lo voy a Ya. asignar. Todavía está eso pendiente.
Aquí estamos entonces. Bueno, no sé si alguien conoce las iglesias de arriba. Es muy difícil que lo conozcan, pero a ver si alguien, no, tampoco está en Chile, la primera iglesia que ven arriba. Se ubican esas construcciones antiguas, construcciones primitivas. O quizá alguno la conozca, qué iglesia construye sus capillas, sus templos de ese modo, en piedras. ¿Alguien las ubica? ¿Pueden ser los luteranos? No sé, puede que esté equivocado. Que fue bueno, no es del occidente, ¿eh? Son iglesias del oriente, del Ah, ya. Cáucaso. Son las iglesias armenias. Todas las iglesias armenias construyen así sus templos. Hay varias, pero usted va a observar en todas partes donde se encuentran armenios, sus templos son así, con esa forma, ese Ya. formato. En ¿Quiénes serían los Argentina, armenios, profesor? los armenios es un pueblo, es una nación, pero muy antigua. Y en cuanto al cristianismo, a la historia del cristianismo, es la primera nación en declararse oficialmente como cristiana. Antes, incluso, que lo hiciera el Imperio Romano, porque ellos se hicieron cristianos en el año 301. Se constituyó como la religión oficial del país de Armenia. Y la primera catedral cristiana en el mundo, en la historia de la iglesia, fue esta iglesia. No, esa no es la catedral, sí, pero esta lo tiene. Es la iglesia de Armenia. Oficialmente ellos son armenios. Perdón, los armenios es lo mismo que cristianos, cristianos lo mismo que armenio para ellos. No hay otra religión para estas iglesias. Es una iglesia nacional y los pastores también son funcionarios del Estado. Esas son estas congregaciones. Bueno, la abajo es más conocida, la otra iglesia. No sé si los hermanos o las hermanas la ubican. Esa es la catedral de JH. Exactamente, la catedral de JB. Es tremenda, ¿eh? Sí, es gigante, 15.000 gigante. miembros. 15.000 miembros tienen la capacidad. Pero hace tiempo leí en un texto de Iglesia Crecimiento, decía que tenía capacidad para 15.000 miembros y había un coro de 6.000 coristas. No sé si será así o no, pero igual es numeroso, ¿eh? La No, cantidad sí, de es numeroso, coristas. es súper, súper grande. Yo anduve hace poco en Santiago y pasé, y lo peculiar que es que, por ejemplo, este tiene una entrada grande y por la parte de atrás tiene una salida. Entonces, mucha gente, para hacer un atajo, ¿Mm? pasa por dentro de la catedral, por el pasillo. Ah, ya. Sí. Y Mira, así, ya. claro, hay algunos que se quedan a escuchar, Ya. pero gigante, gigante. Esa es la La JH, ¿eh? JH. La Catedral Evangélica de Santiago. Muy bien. Iglesia algunos hablan que la iglesia es la traducción del hebreo Kaal, ¿ah? Una asamblea convocada. Iglesia, eso significa asamblea convocada. No es iglesia el que algunos se reúnen en libertad. Eso no es iglesia el que se unen en libertad, sino el grupo que lo hace teniendo al Dios de Jesús como convocante. Recuerde que significa iglesia asamblea convocada, pero no cualquier asamblea convocada es iglesia, porque o cualquier grupo que se reúne es una iglesia, sino que el concepto de iglesia es un grupo de personas que se reúnen en asamblea
pero este grupo lo hace teniendo al Dios de Jesucristo como convocante. Es decir, es una asamblea convocada entonces por Dios. Y el centro de esta reunión es Dios mismo. Cristo los llama y se reúnen en torno a Cristo. Eso es esencialmente una iglesia, de acuerdo a la definición de iglesia. Una asamblea de llamados, convocados en torno a la persona, llamado por Jesucristo y reunidos en la persona de Jesucristo. Él es el centro de la reunión. Eso es iglesia, la definición de iglesia. Cuando la primitiva comunidad se denomina a sí mismo iglesia, se está calificando como el nuevo y verdadero pueblo de Dios. Es el nuevo pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Él es el Israel de Dios entonces. El vocablo Israel en las Sagradas Escrituras se utiliza en dos sentidos. Se utiliza en un sentido étnico o político para referirse a Israel del norte, en contraste o diferenciándolo de Judá, el reino del sur. Después, cuando el reino del norte deja de existir, en el 722, se va a continuar utilizando el término Israel para referirse al reino sobreviviente, que son los judíos, el reino del sur o el reino de Judá. En ese sentido, para referirse al reino de Judá, los sobrevivientes, el sentido de Israel, el término que se le aplica, ya es en otro sentido entonces. Ahora ya no es en el sentido étnico o político, sino que ahora se utiliza en un sentido teológico, o en un sentido espiritual, o en un sentido religioso, espiritual o teológico, en ese sentido. Ahora, el Israel de Dios es la iglesia, el nuevo pueblo, verdadero pueblo de Dios. Eso no significa, no se malentienda, no se malinterprete tampoco, que el pueblo de Israel o los judíos, en el sentido étnico, ha dejado de ser el pueblo de Dios. En tanto estos se convierten a Jesucristo, son el pueblo de Dios. En tanto se convierten a Jesús. Si no se convierten al Señor Jesucristo, no son pueblo de Dios. Porque por eso eso es precisamente lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Lo deja muy claro. No es israelita el que desciende de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham. Es israelita no el que ha sido circuncidado por mano humana, sino el que ha sido circuncidado por el Espíritu Santo en el corazón, una circuncisión en el corazón. Ese es el israelita. No es que Dios ha desechado su pueblo, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, puesto que yo mismo soy israelita. No sé si se entendió la idea, mis hermanos. Hay un nuevo pueblo de Dios, nuevo, verdadero, que es la iglesia, pero eso no significa que los judíos han dejado de ser pueblo de Dios en tanto estos se convierten a Cristo para ser miembros de la iglesia. ¿Entendió, verdad, hermanos? Si alguien tiene duda, por favor, me lo va planteando a medida que avanzamos la clase. Hola. Si no adoptó el nombre, la iglesia, me refiero, si la iglesia primitiva no adoptó el nombre de sinagoga, porque lo podía haber hecho, el vocablo sinagoga, ¿por qué no adopta este término sinagoga? Pues seguramente para indicar su libertad respecto a la ley de Moisés.
no, cualquier ley, no es la ley de Moisés. Su libertad en cuanto a la ley de Moisés. Entonces, soy libre en cuanto a la ley de Moisés. No significa eso que son, pueden actuar como quieran o están libres de toda ley, puesto que ahora están sujetos a la ley de Cristo y otra ley superior a la ley de Moisés. Y la no necesidad de un número mínimo para componer la iglesia, porque para establecer una comunidad, sinagoga, se requiere un mínimo de número de hombres para constituirse una sinagoga. La iglesia se va a denominar iglesia, no sinagoga, quizás por esa razón, por la libertad con respecto a la ley y porque no requiere un mínimo de números para constituirse como una iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los términos que van a ser utilizados para referirse a la iglesia? Uno de estos términos o uno de estos vocablos que son utilizados son Kaal y Edaa del hebreo. Kaal y Edaa tienen acepciones religiosas como no religiosas en el Antiguo Testamento. Los académicos modernos han intentado distinguir entre los significados de estas dos palabras. ¿Cuál es el significado de una y de otra? Bueno, ese es el trabajo de los académicos modernos. Pero no han logrado un consenso inequívoco al respecto. Entonces pareciera que hay problemas con respecto a estas dos palabras, distinguirlas. Kaal y Edá. Hay excepciones con respecto a estas palabras. No hay claridad en cuanto a la precisión. Aquí alude una y aquí alude a la otra. Algunos académicos señalan que Kaal se refería al pueblo de Israel, tanto reunido en asamblea o en una comunidad organizada. Asamblea o comunidad organizada. Y Edá a toda la comunidad de Israel reunida en asamblea o no en asamblea. Es decir, para referirse a la sociedad misma. Eso es lo que han dicho algunos investigadores en cuanto a cómo se utilizaba el vocablo Kaal y Edá. Millar Erickson, el libro que ustedes deben leer para hacer el informe de lectura, distingue Kaal como una convocatoria a reunirse o del acto de reunirse en asamblea, y Edá como el pueblo reunido ante el tabernáculo de reunión o como la comunidad centrada en el culto o en la ley. Aquí lo está citando Leo Garrett, está citando a Millar Erickson. Entonces, para Millar Erickson, a lo que alude Garrett, el vocablo Kaal, entonces, este vocablo Kaal, es cualquier acto de reunión. Puede ser una reunión profana, sin connotaciones religiosas, mientras que Edá tiene connotaciones más religiosas. Es decir, se refiere a una reunión en el tabernáculo o en el culto o en la ley. Bueno, eso es lo que dice Millar Erickson, es lo que él dice. No sabemos si tendrá razón, pero estamos escuchando distintas voces de los eruditos, de teólogos también académicos, con respecto a cómo se utilizaron estas dos palabras, Kaal y Edá. En la Septuaginta, ¿a qué se refiere la Septuaginta, mis hermanos o hermanas? Cuando hablamos de Septuaginta, La versión griega del Antiguo. muy bien, la versión griega del Antiguo Testamento. A eso nos referimos entonces con la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Muy bien, se refiere a la Septuaginta. En la Septuaginta se utiliza el vocablo eclesia. Esa es la traducción, eclesia. Se usa unas 96 veces. Casi siempre eclesia es la traducción del hebreo Kaal. Miren, lo que hizo la Septuaginta, es decir, la primera, Kaal. Kaal lo traduce como eclesia.
Para traducir Edaa se emplea el vocablo sunagogue. Es decir, hizo una transliteración nada más la Septuaginta acá, para traducir Kaal, iglesia. Y la otra lo traduce, Edaa, lo traduce como sinagoga o sunagogue. Aunque algunas veces también, en la Septuaginta, algunas veces sunagogue es la traducción de Kaal. El problema es esto, de cómo lo tradujo la Septuaginta, pareciera entonces que fueran intercambiables. No necesariamente una se refiere a cualquier asamblea y la otra para referirse a un acto sagrado, como lo distingue Mia Erickson. Para la Septuaginta, eclesia siempre es Kaal. Me pareciera que tiene temas religiosos. La primera entonces, para la Septuaginta. Pero también utiliza, Edaa lo traduce como iglesia en otro contexto. La etimología de la palabra eclesia. ¿Cuál es la etimología? Aquí lo voy a anotar en la pantalla para ver la etimología de esta palabrita. La etimología es esta, ek y kalei. ¿Cuál es la idea? La idea de estos dos vocábulos es que Dios llamando a su pueblo salir fuera del mundo. Esa es la idea de esta palabra, o la raíz de esta palabra. Dios llamando a su pueblo salir del mundo, o salir fuera del mundo. Qué hermosa la definición de iglesia, ¿eh? Es un llamado, es una invitación, una convocación. Dios llama, convoca, reúne una asamblea, pero Dios es el que lo está llamando. Y en torno a la persona del Señor Jesucristo, a salir del mundo, para hacer de Cristo el centro de su vida, de su existencia, y de la reconstrucción de la vida. Esa es la idea. En el griego extrabíblico, eclesia siempre significa solo una asamblea, una reunión, y no el cuerpo de personas que se reúne o junta en una asamblea. Para el griego, entonces, que no es parte de la Biblia, siempre es cualquier asamblea, cualquier reunión. No necesariamente para referirse al cuerpo de personas que se reúne o junta en una asamblea. Bien, esos son los términos entonces usados en el Antiguo Testamento. Kaal y Edaa, no hay claridad en cuanto a la precisión de estos dos vocablos, porque no hay un consenso, eso es, de los eruditos, los académicos en cuanto a una y otra palabra, Kaal y Edaa. La Septuaginta lo traduce, de hecho, para la Septuaginta son pareciera sinónimos porque se intercambian. Pero la idea es que Dios llama a su pueblo a salir fuera del mundo. Eso es una iglesia. La iglesia entonces, bueno, por el uso común, el uso frecuente, se da la idea ahora del templo. Y el hecho del lenguaje también que nosotros utilizamos, pareciera que el templo, el lugar donde se reúne, es la iglesia. Sí. Decimos, por ejemplo, vamos a la iglesia. La mente, cuando decimos vamos a la iglesia, la mente está pensando en la estructura, en el edificio. En eso está pensando. Vamos a construir una iglesia, el otro lenguaje, la otra palabra o expresión que se utiliza
se está pensando en la construcción de un edificio. Pero el significado, la definición de una iglesia es, es, es más místico. No se refiere a algo físico, sino que se refiere a un grupo de personas que es llamado, convocado para reunirse en torno a la persona del Señor Jesús. En cualquier lugar, entonces, de acuerdo a la definición de iglesia en la Biblia, donde un grupo de personas se reúne, que ha sido llamada por el Señor a salir del mundo, se reúne en torno a Jesucristo, se constituye la iglesia, es una iglesia. Tenga un nuevo edificio, puede ser en una casa, en cualquier parte donde se encuentre un grupo de personas, ahí está, y eso es la iglesia. Voy a borrar esta parte de abajo. Ahí está la etimología entonces. Ek, fuera de, kalein, llamar. Esa es la etimología de esta palabra. Eclesia. Viene del griego. El origen y la naturaleza de la iglesia en el Nuevo Testamento se utiliza en varios sentidos este vocablo de iglesia. En el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a la congregación de Israel, el vocablo eclesia. En el Antiguo Testamento entonces estamos dependiendo entonces ahora de la Septuaginta. La Septuaginta, para referirse a la congregación de Israel, se utiliza eclesia, y en el Nuevo Testamento cuando se habla acerca de la congregación de Israel, el vocablo que se utiliza ahora es eclesia. Como en Hechos, por ejemplo, capítulo 7, verso 38. O la iglesia cristiana. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia también lo menciona el apóstol Pablo a los Corintios. El vocablo iglesia también se utiliza para referirse a cristianos vivientes en un sentido colectivo. La iglesia que es perseguida por Saulo de Tarso, la iglesia de toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia en un sentido amplio. De modo abrumadora se refiere a las iglesias locales. El sentido más frecuente en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia son iglesias locales. En Éfeso y Colosenses, el testimonio de la iglesia se refiere a la totalidad de la compañía de los verdaderos creyentes, de todas las edades, tanto en el cielo como en la tierra. Ocasionalmente se refiere en un sentido eclesial y escatológico a la iglesia de los últimos tiempos. En todos esos sentidos se utiliza el vocablo iglesia entonces. En un sentido no cristiano, cualquier asamblea que se reúne, a la congregación de Israel, la iglesia cristiana, cristianos vivientes en un sentido colectivo, iglesias locales, la totalidad de todos los creyentes verdaderos de todas las edades, tanto en el cielo como en la tierra, creyentes vivos, creyentes muertos. Aunque estrictamente hablando, cristianos muertos, es decir, difuntos, ya están en la presencia del Señor, podría ser poco prudente o poco preciso el utilizar ese término para referirse a los creyentes, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Eso es lo que comenta el Señor Jesucristo cuando se refiere al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El lenguaje de los evangelios respecto a la iglesia se utiliza solo en 3 ocasiones. La primera ocasión en que se utiliza el vocablo iglesia es sobre
A ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya se habla de la iglesia, pero en un sentido futuro. Edificaré mi iglesia. Esa es la primera. La segunda es, si hay un conflicto interno entre los miembros de la iglesia, entonces conversa con tu hermano en privado. Si no te oye, trae 2, 3 testigos. Y si no, escucha a los 2 o 3 testigos, dalo a conocer en la iglesia. Ahí está la primera parte que se menciona el vocablo iglesia. Dáselo a conocer a la iglesia. Después dice, todo lo que atares en el cielo, o todo lo que atares en la tierra, será desatado en el cielo, todo lo que atares en el cielo será desatado aquí en la tierra. Bueno, ahí está el contexto de la disciplina eclesiástica. Esas son las menciones en que aparece este vocablo iglesia en los evangelios, solo en 3 oportunidades. En los evangelios. Con respecto al comienzo de la iglesia, ¿cuándo comienza la iglesia? ¿Cuándo se origina la iglesia? ¿O quién es el fundador de la iglesia? No sé si ustedes han escuchado algunos reportajes cuando dicen Jesús no fundó la iglesia, sino que el apóstol Pablo fundó la iglesia o fundó el cristianismo. El fundador, ¿quién es el fundador de la iglesia cristiana? Jesucristo mismo. Él es el fundador de la iglesia, Jesús de Nazaret. Él es el fundador de la iglesia. Porque él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El edificador, él es el mismo. La cabeza, él es el mismo. La piedra angular es él. ¿Sí, hermano Boris? No, yo le iba a preguntarle cuál es su opinión sobre la interpretación de esto que hace la Iglesia Católica. O sea, porque recordemos que la Iglesia Católica siempre saca este versículo de Mateo 16, 18 para justificar la primacía de Pedro con respecto a los papas y todo esto, eh, diciendo que cuando Jesús le entrega las llaves a Pedro, es cuando ahí fundamenta la iglesia en Pedro, Claro, ¿ya? Y que después él sigue una línea de papas, bueno, todos sabemos la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, ¿qué me puede decir con respecto a esta interpretación que le da la Iglesia Católica con respecto a este versículo? Es nueva, es relativamente nueva. No es la opinión más antigua de los padres de la iglesia, los padres apostólicos o los padres de la iglesia. Es nueva. Ya, pero o sea, me imagino que fue algún papa que salió con esta interpretación en Sí, algún año. León, parece que León X, parece León IX. Sí, él fue, pero tardíamente, no es el punto de vista del catolicismo. Bueno, no hablo del catolicismo romano, sino del catolicismo o de la Iglesia Católica. No se le venga a la mente romana, sino de la Iglesia Católica. O sea, para Algorígenes, mí, Agustín, por ejemplo. Sí, yo estaba hablando de la Iglesia Católica romana, o sea, la Iglesia Católica, el catolicismo romano, digamos. sí. Bueno, cuando hablamos de católicos hay muchos católicos. Recuerden que incluso la Iglesia anglicana se llama Iglesia Católica Apostólica Reformada. Es el nombre oficial de la Iglesia anglicana. Está la armenia, la copta, la de Etiopía, la georgiana, la rusa, la ucraniana, la siriaca, la de Jerusalén. Hay varias. Todas son iglesias católicas. Iglesia de Armenia, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica de Armenia. Iglesia Católica Apostólica Copta, Iglesia Católica Apostólica de Etiopía, Iglesia Católica Apostólica Siriaca. Ortodoxo también está el nombre ahí, el vocablo ortodoxo. Y la romana es una de tantas iglesias católicas, igual que el protestante también. El protestante puede ser o evangélico, luterano, anglicano, metodistas,
cuáqueros, anabaptistas, menonitas, pentecostales, bautistas, así también de los católicos. Los católicos son varios católicos también, no hay uno solo. Y no es lo mismo, igual que el protestantismo no son los mismos. Hay diferencia entre luteranos, anglicanos, metodistas, pentecostales, cuáqueros, menonitas. Así también en el catolicismo hay variedades. Hay mucha diferencia entre uno y otro. Ya. No, pero volviendo al punto de esto de Pedro, que la iglesia fue fundada en Pedro, esto, usted me dice que fue el Papa León IX o Parece décimo. que fue por ahí el Papa León y tanto, no recuerdo la fecha, pero es tardía. Pero los más antiguos católicos decían que se refería a Cristo mismo. Otros decían que se refería a la confesión del Señor Jesucristo. Otros indicaban que se refería a Pedro, pero como representante de los 12. Esas son algunas interpretaciones que se da. O sí, eso es las interpretaciones que se dan. Pero después apareció como Pedro, como la figura, pero Pedro es posterior, muy, muy tardío, no es la interpretación más antigua. Es Ya. nueva esa interpretación. Del mismo modo como el milenialismo. La más antigua posición del milenio es el premilenialismo. ¿La más antigua o la más reciente? La más antigua, el La más premilenialismo. antigua. Y Ya. después, Desde en los el tiempos de siglo los. IV, con Agustín de Hipona, aparece el amilenialismo. Así que la primera es el premilenialismo. También esto de Pedro como la primera piedra donde se fundar la iglesia es nueva, son interpretaciones nuevas, o tardías por lo menos, pero no es la más antigua ni la más primitiva. Ya. Pero no, y tampoco es de los, o sea, con los padres de la iglesia tampoco estaban de acuerdo con esto. No, tampoco, no, tampoco. Ya. Ellos siempre Origen sostuvieron que la. y Agustín, por ejemplo, como es nuevo, entonces ellos ni siquiera se apoyaron en lo que decían los padres de la iglesia, los padres apostólicos, y ninguno de ellos habló acerca del obispo de Roma. En esa época, en la época de los padres de la iglesia, los padres apostólicos, todos eran autónomos. El obispo de Roma, el obispo de Constantinopla, el obispo de Jerusalén, el obispo de Éfeso, por ejemplo, eran todos autónomos. No se imaginaban que uno de ellos iba a aspirar o a pretender una soberanía universal. Y los del Oriente nunca se lo permitieron tampoco. Nunca, jamás. Los romanos tuvieron jurisdicción, ni tampoco ninguna influencia en el Occidente, en el Oriente. Nunca. Jamás. Eso hay que tenerlo claro en el Occidente. Hay que tenerlo muy claro y hay que recordárselos también a los romanos, a los católicos romanos. Por eso con los protestantes hablamos acerca del romanismo. Es un término mucho más preciso. Cuando quieren ser violentos, agresivos contra los católicos romanos, los protestantes hablan acerca del romanismo. Ni siquiera hablan del catolicismo, sino hablan del romanismo, la iglesia romana. Si usted escucha a Lutero, Calvino, ellos utilizan el romanismo o la iglesia papista. Esos son vocablos agresivos, es decir, en la polémica del protestantismo. Ya. Y toda esa iglesias católicas que no son romanas, que me dice usted, eso no aceptan la autoridad del Papa. ¿O también? No, nunca han aceptado, jamás, siempre han sido autónomos. Y Ya. la O sea, característica la única de todas las la- iglesias católicas, disculpe, de todas las iglesias católicas que me menciono, la única que acepta al Papa como líder es la romana. Exactamente, porque fue el único obispo que pretendió ejercer Claro, el obispo de jurisdicción Roma. sobre los demás. Y los demás, ninguno de ellos, ninguno. Porque Ya. eran autónomos. Son iglesias Mm. autónomas. No hay ninguno superior a otro, todos son iguales. En las iglesias ortodoxas del Oriente, todas son iguales. No hay ninguno que sea superior a los otros. Ya. Sus organizaciones son como bautistas, todos son iguales, no hay ninguno superior. Esa es la diferencia. No, Hay no que, tenía hay, idea de eso. hay que aprovecharlo mencionar en mi hermano Boy, hay que aprovechar conversando con los Sí. O católicos, sea, hay que yo no tenía recordarle eso, idea de. hay que O sea, recordar yo eso, no hermano. tenía idea claro, como decía, yo no tenía idea que habían muchas iglesias católicas
y que solamente una era la romana. O sea, Sí. para mí, la Iglesia Católica es una y era la romana. Porque Pero bueno, porque ellos se han encargado de esa propaganda. Esa es la razón. Ellos se han ya. encargado de la propaganda, de hacer de dar esa publicidad o dar esa impresión. Mm, Es decir, son muy buenos propagandistas, igual que los comunistas, muy buenos generadores de opinión. mm. Y también dice la iglesia, es decir, como si fuese la única, y ellos se han encargado de aquello, la Claro, o iglesia. sea, claro, esa frase de que la única iglesia que Cristo fundó es la de la católica romana. También Es me un causa un discurso, poco es un de discurso gracia. ese. Es un Claro. discurso ese, un discurso que ha permeado incluso hasta los protestantes, los evangélicos, ha permeado. Pero son Claro. buena publicidad por lo menos, ¿eh? Buena publicidad han hecho. Muy bien. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, el fundador es Cristo. El fundador de la iglesia es Jesucristo. Él lo fundó. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. La otra pregunta, esa fue la primera. La otra pregunta, ¿cuándo comenzó la iglesia? Algunos señalan que se originó con el llamamiento de los primeros discípulos de Cristo y su dicto sobre el reino de Dios. Podría ser, ¿eh? Porque iglesia, ¿qué significa? Una asamblea de convocados, de llamados a salir fuera del mundo para reunirse en torno a Jesucristo, y el que los llama es Dios, Jesús mismo. Por eso algunos han tenido esta tentación de indicar que la iglesia se originó con el llamamiento de los primeros discípulos. Otros han indicado que el origen de la iglesia se remonta a la Santa Cena. Cuando se reúnen en torno a la Santa Cena, se inaugura el nuevo pacto, inicia en ese momento preciso la iglesia, para algunos. También se ha comentado que la iglesia tuvo sus comienzos en la época patriarcal, en la época de Moisés. ¿Quién dice eso? Luis Berco, en su libro Teología Sistemática. La iglesia comenzó en la época de los patriarcas y de Moisés. Pero la gran mayoría ha concluido que la iglesia comenzó en Pentecostés, porque es consecuente con la promesa de Jesús. Edificaré mi iglesia. Está hablando en tiempo futuro. Edificaré mi iglesia. Y la iglesia nace cuando cae el Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo vuelve otra vez. Cuando Jesús vuelve en la persona del Espíritu Santo y ahora puede morar permanentemente en todos los creyentes. Ahí entonces comienza la iglesia. Y todos los creyentes tienen a Cristo dentro de ellos, y ellos están en el cuerpo del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso la gran mayoría indica que nació en Pentecostés. Las iglesias entonces, me acuerdo de un pastor de la Alianza, era coordinador del Instituto Bíblico en Los Ángeles, me acuerdo que fuimos en una oportunidad al taller de profesores, y le correspondió coordinar, pero ya no recuerdo. Pero dijo, él era de la Alianza, le dijo, todos nosotros somos iglesias pentecostales porque todos nosotros nacimos en Pentecostés. Le encontré toda la razón. Si lo presenta en ese sentido, entonces es verdad, porque todos nacimos en Pentecostés. Todos somos iglesias pentecostales, igual que apostólica también, porque continuamos con la enseñanza de los apóstoles. En una oportunidad en Osorno, en Franque, hermano Boris debe saber, hay una parte donde hay una iglesia católica, donde justo gira, da vuelta para irse al centro, y ahí en Osorno siempre cuando iba a la micro se persinaban las personas cuando pasaban por eso, algunos, lo que eran católicos, los otros no.
Pero había una fiesta de Pentecostés, había un tremendo letrero afuera. La fiesta de Pentecostés, decía el letrero. Y un pastor que era de la iglesia pentecostal de Chile Austral, cuando yo estaba en la Unión, recuerdo, nos íbamos de vuelta porque hacíamos clase en Osorno, y él me dijo, nosotros somos iglesias pentecostales, me dijo, nosotros deberíamos celebrar la fiesta de Pentecostés. Y los católicos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. También le encontré toda la razón al pastor, presentándolo así, de ese modo. Claro, nosotros no celebramos Pentecostés. ¿Y por qué no? Si ahí nació la iglesia, en Pentecostés. El cumpleaños de todas las iglesias, todas nacimos en Pentecostés. Si consideramos que la iglesia nació en Pentecostés. Bueno, ¿por qué no lo celebramos? Porque somos más bíblicos, ¿eh? Es decir, lo que la Biblia manda a celebrar, lo celebramos. Lo que no, no lo celebramos. Nadie se hace problema. Pero el tema histórico podríamos celebrarlo. Bueno, también celebramos la iglesia luterana. Mire, ¿qué es lo que hace la iglesia luterana? Celebra el día de la iglesia. Church, no recuerdo el nombre que tiene esa fiesta en alemán, pero es el 31 de octubre, el día de la Reforma Protestante. Celebra el día de la Reforma Protestante. No sé si sus iglesias también, hermanos, sus denominaciones, conmemoran la fiesta de sus respectivas denominaciones. ¿O no la conmemoran cuando O nacieron? sea, la conmemoran, o sea, yo por lo que he visto, siempre, todas las iglesias evangélicas conmemoran el 31 de octubre, no solamente la luterana. Luterana, sí. Bueno, Y el 31 de octubre. Pentecostés, no sé, ahí le veo, hay menos, no he visto mucho que se celebre en Pentecostés. Sí. Parece la luterana la celebra, no recuerdo mucho. Ya. Bueno, todos nacimos entonces en esa época, en Pentecostés. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Comenta un autor, Gerard Löffing, del año 1999, que cuando Jesús designó a los 12, no fue fundada la iglesia, sino el pueblo definitivo de Dios. Este es el término que utiliza, el pueblo definitivo de Dios. No fundó la iglesia, sino el pueblo definitivo de Dios. Cuando designa a los 12. Perdón, Pero profe, como me perdí con eso. estoy citando a un autor ahora que habla acerca de Ya, la iglesia. ya, ¿qué Gerard decía él? Löffing, es un autor. Él dice que cuando Jesús designó a los 12, no fundó o no fue fundada la iglesia, sino que el pueblo definitivo de Dios. Pero en este acontecimiento fundacional fue preparado el cimiento de la iglesia, dice. O sí, los fundamentos de la iglesia. La iglesia tiene su origen en el actuar de Jesús mismo. Es lo que comenta un teólogo, un escritor, alguien que reflexiona las Sagradas Escrituras. No es un dogmático, simplemente está tratando de responder esa pregunta: ¿cuándo fundó la iglesia? Su origen es en el actuar mismo de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la forma que tomó el pueblo de Dios fue el Israel nacional. Es el pueblo de Dios, el Israel nacional. En el Nuevo Testamento, la forma es la iglesia. La forma, Antiguo Testamento Israel, la forma del Nuevo Testamento, la iglesia. Y que la iglesia empezó en Pentecostés. Esto no significa que estamos separados de los creyentes del Antiguo Testamento. No significa que, para nada, bajo ningún punto de vista. Pues estos, es decir, los del Antiguo Testamento, que estuvieron antes de Pentecostés, han sido incorporados a la iglesia. Mira el término que utiliza, incorporados a la iglesia. Si los creyentes del Antiguo Testamento, lo que formaron el verdadero Israel, fueron salvos, como nosotros, como somos salvos nosotros, por la vida y la muerte redentora de Jesucristo, entonces deben haber pasado mediante Pentecostés al mismo cuerpo que los creyentes del Nuevo Testamento. Por tanto, Israel no fue simplemente superada por la iglesia, sino que Israel fue incluida dentro de la iglesia.
Es lo que comenta Millard Erickson. ¿Qué le parece a usted ese comentario de Millard Erickson, mis hermanos? El Israel en Pentecostés pasó al cuerpo de Cristo. Fue incluida en el Israel del Antiguo Testamento, es decir, los creyentes, por supuesto, no los apóstatas, los que fueron destruidos, Israel del Norte, por ejemplo, sino los creyentes, los que tenían la fe de Abraham, fueron incluidos dentro de la iglesia. Bueno, Automáticamente. eso dice él, ¿eh? Eso dice él, automáticamente. ¿Cómo justificar eso? Es difícil justificar aquello. No sé, ¿qué piensan ustedes, mi hermano? ¿Qué es lo que estaba diciendo el autor que ustedes deben leer para hacer los informes de lectura? Mediante Pentecostés, ellos pasaron a ser parte de la iglesia. Fue incluido Israel dentro de la iglesia. Complejo la O sea, si reflexión. un israelita, un judío, puede ser parte de la iglesia de Cristo, claro, pero si acepta a Jesucristo como el Mesías de Israel, en primer lugar, ¿Mm? y si acepta el sacrificio que hizo en la cruz, y se convierte a Cristo. Pero si niega a, a Jesús como el Mesías de Israel y sigue pegado en la ley, yo creo que no podría injertarse automáticamente en la iglesia, como dice el comentarista, me olvidé Erickson, Miguel el Erickson. nombre. Bueno, Miguel Claro, porque Erickson no se refiere a los incrédulos, se refiere a los creyentes del Antiguo Testamento. Isaías, claro, Abraham, Isaac, Jacob, ellos en Pentecostés pasaron a ser parte de la iglesia, dice, el cuerpo de creyentes del Nuevo Testamento. ya. Y también Ya. dice que estas personas, todo el Antiguo Testamento creyentes, fueron incluidos dentro de la iglesia para formar el nuevo pueblo de Dios. Lo que me hace un poco ruido de lo que dice Erickson es de que fueron incorporados dentro de la iglesia, con lo que menciona el apóstol Pablo, de que son los gentiles, bueno, los gentiles los que son injertados dentro del olivo, que son el pueblo de Israel. Bueno, se refiere a los creyentes. Está empleando el apóstol Pablo por lo menos el vocablo del pueblo de Dios ahí. Pero justificar esto del Antiguo Testamento, pasaron todos los creyentes del Antiguo Testamento en Pentecostés a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se puede justificar esa expresión o esa reflexión muy difícil? No lo dice tampoco Cristo, solamente lo menciona. Pero no Es lo... como confuso. Después, Sí, sí. al oírlo por primera vez, se escucha como medio confuso. O sea, a ver, yo tengo entendido que cuando Jesús murió y derramó su sangre, no solamente lo hizo por los cristianos, sino también por todo el antiguo, todos Así los es, santos del Antiguo Testamento, correcto, Moisés, Abraham, así los es. patriarcas, los profetas, por todo. En ese sentido, claro, en ese sentido, ellos reciben salvación por el sacrificio de Cristo. Exacto. Pero, o sea, bueno, el comentario que había hecho yo me refería a los judíos, por ejemplo, un judío No, ahora, claro. si, o sea, si no acepta como Jesús al Mesías, como el Mesías de Israel, menos va a aceptar el Evangelio. Y si no acepta el Evangelio, no va a ser parte de la iglesia, va a ser un judío que siempre tiene como con su mandamiento, la ley de Moisés y la ley, o sea, en palabras simples, todavía está en la ley y no está bajo la gracia. Correcto, así es. Ese era Así el es. comentario ahí. Muy bien. A eso me refería yo cuando comenté lo primero. Perfecto, hermano Boris. Ahora de lo otro, claro, yo estoy de acuerdo que Cristo murió por todos los santos del Antiguo Testamento, desde Cristo para atrás. Bueno, sí, no, claro que sí, así es. Todos son salvos por la muerte de Cristo. Unos mirando hacia el futuro y nosotros mirando hacia la obra que se realizó en el pasado. ¿Qué más? Dice Gerard Loffing, la iglesia no solo tiene sus raíces en Israel, pertenece a Israel. Bueno, el término Israel se refiere al pueblo de Dios. No se puede entender a sí misma si no vuelve continuamente la vista a sus inicios, desde Abraham, señala el Gerard Loffing. Parece que este autor señala que la iglesia nació en el Antiguo Testamento.
el vocablo iglesia lo está utilizando para referirse al pueblo de Dios, sin esa precisión de que nació en Pentecostés, sino todo el pueblo de Dios nada más. Hay varias indicaciones en el Antiguo Testamento de que para Dios su pueblo era una iglesia, un pueblo reunido con el propósito de adorar a Dios. La Septuaginta traduce el hebreo Kaal con el término eclédiso, es decir, convocar a una asamblea. Cuando en el Nuevo Testamento alude al pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, emplea la Septuaginta el vocablo eclesia o iglesia. Por ejemplo, el pueblo en el desierto, el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, verso 38, el término que se utiliza es iglesia, el pueblo de Israel en el desierto que sale de la esclavitud de Egipto. Para Grudem, Wayne Grudem, los miembros de la iglesia son desde Abel. Wayne Grudem, un teólogo bautista. Los miembros de la iglesia son desde Abel, Enoc, Abraham, Sara, los jueces, los reyes y los profetas. La iglesia, según la conclusión de Hebreos, está constituida por todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos. Lo mismo de los creyentes del Antiguo que lo del Nuevo Testamento. Eso dice Wayne Grudem. Con respecto a Grudem, no explicita en qué momento específico comenzó la iglesia. Solamente dice eso Wayne Grudem. Todo esto son la iglesia. Abel, todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Pero lo que él no dice es que ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Será cuando Dios llamó a Abraham? ¿Cuando Israel sale de Egipto? ¿Cuando se le entrega la ley? ¿Surge con Adán, con Seth, con Noé? ¿Cuándo surge la iglesia? No lo menciona, lamentablemente, Wayne Grudem. Pasó por alto esa parte importante. Dice, solamente se limita a decir que todo esto son la iglesia. Rigurosamente hablando, la iglesia es la creación del Cristo histórico y por lo tanto se originó a partir del tiempo de Cristo. Pero la iglesia tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y no puede ser bien entendida sin ese fundamento del Antiguo Testamento. En el llamamiento a Abraham, la relación de Dios con Isaac, Jacob, el llamamiento de Israel para salir de Egipto. También cuando estaba en Babilonia, hay una creación de una iglesia, es decir, de un grupo de personas que han sido convocados para salir del mundo donde se encuentran, en Egipto o en Babilonia, para adorar a Dios. Una asamblea que han sido llamados fuera de una relación normal con el mundo para que puedan convertirse en un pueblo especial para Dios, dice James Montgomery Boyce. La iglesia fue fundada en Cristo. La iglesia tiene características diferentes a las asambleas del Antiguo Testamento. El mismo autor hizo el mismo James Montgomery Boyce. La iglesia está fundada en Cristo, ha sido creada por el Espíritu Santo y ha de tener en su seno a personas de todas las nacionalidades, que se convertirán así en un nuevo pueblo a la vista de Dios, comenta James Montgomery Boyce. Bien, trabajamos esa parte entonces del origen de la iglesia, la definición de la iglesia. ¿Cómo vamos la hora? Vamos muy bien. Ahora vamos a ver las metáforas, es decir, las imágenes que se utilizan para describir o representar a la iglesia. Cuerpo de Cristo. Muy linda la imagen esta, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros entonces somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno desempeña su propia función. Algunos supervisando las iglesias, los obispos. Otros pastoreando las iglesias, los pastores. Otros sirviendo a la iglesia, los diáconos, diaconisas. Otros enseñando, educando a la iglesia, los profesores, los teólogos, los exégetas. Otros evangelizando, ganando a los inconversos. Otras personas discipulándolos, en cuanto a los discipuladores. Y así, no sé quién más puede mencionar de todos los trabajos que hace la iglesia, hermanos. Desempeñan los miembros de la iglesia distintas funciones. Servicio. Dones espirituales. Algunos hablan lengua para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro que tiene que haber interpretación de lengua para saber qué está diciendo para que sean edificados. De lo contrario, se va a edificar a sí mismo. Otros tienen el don de profecía.
Otro el don de sanidad, el don de milagros, el don de sanidades, y así. Pero cada uno desempeña una función en particular. Todos desempeñamos una función dentro de la iglesia. Todos son útiles en ese sentido. No usted, sino la obra de Dios en usted, para que Dios siempre se lleve la gloria. Y todos tienen dones espirituales para contribuir a la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay ningún hermano que no tenga un don en particular para edificar a los otros miembros de la iglesia. Por eso que somos todo un cuerpo, cada uno contribuye para el beneficio del cuerpo en su totalidad. Por eso se utiliza esta imagen, esta metáfora del cuerpo. Somos un solo cuerpo, ¿eh? Esto también es necesario tenerlo en cuenta. Un solo cuerpo. No se pelea la mano con la otra mano, el ojo no se pelea con el otro ojo, no discute una pierna con la otra pierna, y así. No hay conflicto entre los miembros del cuerpo de Cristo. En absoluto. Un pulmón con el otro pulmón, no hay discusión. Así debe ser la iglesia entonces. Unida, porque un solo cuerpo, todos contribuyen para la edificación. Y así tenemos el concepto que debe enfatizarse en las iglesias evangélicas latinoamericanas, es esta, la de un cuerpo. Para evitar estos conflictos, hermanos, de criticar a otras iglesias por temas que no son fundamentales, que son muy periféricos, como el bautismo, por ejemplo, o sistemas escatológicos. ¿Qué más puede decir? De la música, qué tipo de música emplear en las congregaciones. Y así hay muchas discusiones en cuanto a estos temas. Se deben evitar porque somos un cuerpo. Eso es lo que menciona la imagen que está presente de lo que da el apóstol Pablo. Un cuerpo al cuerpo de Cristo, o a un cuerpo de Cristo. A su cuerpo también lo menciona Efesios, y al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo estaba íntimamente asociado con sus miembros y con Cristo como su cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta metáfora es la más frecuente que se menciona en el Nuevo Testamento, cuerpo de Cristo. Y proviene estrictamente de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Pueblo de Dios, el otro vocablo que se utiliza, también lo emplea el apóstol Pablo en Corintios. Al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. Pero indica que el tiempo pasado nosotros no éramos pueblo y ahora sí somos pueblo de Dios. Otra metáfora que se emplea para referirse a la iglesia es la luz del mundo. Es decir, tiene que iluminar. La idea de la metáfora de la luz es de la verdad, la sinceridad, la santidad. Esas son las ideas de esta metáfora de la luz. Verdad, santidad. ¿Qué más? El Virgen de Cristo o novia de Cristo, esposa de Cristo. Son otras metáforas que se emplea para referirse a la iglesia. La esposa, Virgen de Cristo, novia de Cristo o esposa del Señor Jesucristo. Extraños o extranjeros, refugiados, peregrinos o exiliados, nómadas. Pueden ser varios términos que se utilizan para describir la situación de la iglesia en este mundo. Pedro se refirió a los cristianos como expatriados. Luego los llamó como extraños, peregrinos o extranjeros, expatriados, extranjeros, visitantes y peregrinos. Hebreo le aplica el mismo término a los creyentes, en Hebreos capítulo 11, verso 13, de peregrinos exiliados. Cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, luz del mundo, Virgen de Cristo, novia de Cristo, esposo de Cristo, extraños, extranjeros, refugiados o peregrinos. ¿Qué más? ¿Qué otros vocábulos o metáforas se emplean para describir a la iglesia? Manada pequeña, el otro término que es utilizado para referirse a la iglesia. Manada pequeña en Juan, capítulo 10. La semilla o la descendencia de Abraham. Toda la simiente, descendencia de Abraham. Sal de la tierra. Ya hablamos de la luz del mundo. La sal tiene que ver con la influencia que puede ejercer el creyente en la sociedad.
ramas de la vid, que deben estar unidas a Cristo. El Israel de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 16, que se refiere al pueblo de Dios, el Israel de Dios. Templo de Dios, otra imagen muy linda para describir a la iglesia. Colaboradores de Dios, en 1 Corintios 3, verso 9. Manada pequeña, semilla, la simiente, sal de la tierra, ramas de la vid, Israel de Dios, templo de Dios, colaboradores de Dios, son algunos de los vocablos que son utilizados para, o metáforas, para describir la iglesia. Muchas metáforas. Para predicar aquí hay muchas metáforas. Estas son las metáforas que Dios utiliza para describir la iglesia. Y ahí tenemos algunos sermones. Algunos hermanos pueden sustituir los sermones, los que quieran sermones me avisan, y pueden predicar un mensaje doctrinal de 10 minutos, 15 minutos. Se pueden sustituir por las disertaciones por sermones. ¿Qué más? La señora elegida y sus hijos, primera y la segunda de Juan, capítulo 1, la comunicación del Espíritu Santo también, o el huerto de Dios. Ya, que tenemos varias metáforas para describir la iglesia. La esencia de la iglesia ahora. ¿Qué es lo que es la esencia de la iglesia? Quedan 10 minutos, vamos a trabajar esto. Yo creo que lo podemos trabajar bien. El concepto católico romano acerca de la iglesia, o papista. Jacobo Arminio, para referirse al catolicismo, le llama a la iglesia papista. Lutero también, o la romanista le denomina. ¿Qué dice el catolicismo romano? La congregación de todos los fieles, eso es la iglesia, la congregación de todos los fieles, que habiendo sido bautizados, profesan la misma fe, participan de los mismos sacramentos y son gobernados por sus legítimos pastores, bajo una cabeza visible en toda la tierra. Eso es la iglesia para el catolicismo romano. Son hartas definiciones para ser parte o para ser identificado como iglesia. Participar de los mismos sacramentos, ser gobernado por sus legítimos pastores, obviamente que son ellos, bajo una cabeza visible que es el Papa o el Obispo de Roma. La iglesia verdadera son los que enseñan, dice el catolicismo romano, los que gobiernan y dan los sacramentos a los laicos o a los creyentes. Mire el concepto del catolicismo romano. Lo voy a dibujar mejor para que se entiendan bien este concepto. Lo voy a dibujar bien. La iglesia para el catolicismo romano es el clero. Ay, no resultó muy bien. El clero. No sé si alcanza a notar bien ahí. Es el clero. Y los otros, ¿qué es lo que son? Los otros son laicos nada más. ¿Qué significa laicos? Común. Laicos. Eso significa común. Son miembros de la iglesia, los laicos, para el catolicismo romano. Pero no es la iglesia. Porque para el católico romano, la iglesia son los consagrados, los curas, los sacerdotes. Esos son la iglesia. Los que dan los sacramentos, los que enseñan, los que gobiernan. Esos son la iglesia. Y lo demás son miembros nada más, son laicos, creyentes. Pero no es la iglesia. La iglesia visible es anterior a la invisible. La iglesia visible es la madre de los creyentes. Y después la invisible que corresponde a la comunidad de los creyentes. La iglesia visible es el clero. La iglesia invisible, los laicos. Corresponde a la comunidad de creyentes. ¿Se captó la idea del catolicismo romano lo que es la iglesia? Mi hermano, quedó claro, ¿verdad? El concepto para los católicos romanos es diferente al protestantismo, a los evangélicos. Claro.
profeta, ¿Mm? ¿de dónde saca esta definición? Bueno, aquí estoy citando a Leo Garre en cuanto a la definición de la iglesia, pero usted lo puede encontrar. Si alcanzo, podemos seguir, hermano, a ver, estirar la mano aquí para hablarle de un librito. Aquí está. Aquí hay un librito. Este librito dice Teología Dogmática 2. Creación, antropología, eclesiología, sacramento, escatología. Aurelio Fernández, de la Biblioteca de Autores Cristianos, o también del BAC. ¿Se escucha un sonido de fondo, hermanos? Aquí está mi hermano Boris. Teología Dogmática 2, de Aurelio Fernández. Es voluminoso el libro, ¿eh? Como usted logra ver ahí. Este es un libro de dogmática católica romana. Este es uno. Esta es una fuente primaria del catolicismo romano. Hay otro, aunque el otro no tiene que ver con la teología dogmática, pero en lo que describe acá también habla acerca de un poco de la iglesia. La Biblia, ahí dice la Biblia, el libro sagrado, por Carlos Junco Garza, de un mexicano él. El otro era español, este es un mexicano. Él dice que en el Concilio Vaticano II dijo que la iglesia, esto dijo, la iglesia, en el catolicismo romano, son todos los creyentes, laicos y clero. Pero enfatizó y precisó que los consagrados constituyen la esencia de la iglesia. Aunque lo menciona el Concilio Vaticano II, pero continúan con la definición tradicional o clásica. El clero, los curas, ellos constituyen la iglesia. Los otros son miembros de la iglesia. Trata de acercarse un poco más a la idea protestante, pero continúan con esa antigua definición de que los curas, los consagrados, ellos son la iglesia. Es fuerte la definición que ellos emplean. Es yo lo veo como, lo veo como una marginación hacia los creyentes comunes y corrientes, los laicos. Una discriminación también, arbitraria y legítima, porque la Biblia no hace esa diferencia. De hecho, en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento ni siquiera hay sacerdotes. No hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. Hay pastores, presbíteros, obispos, pero sacerdotes no hay. Más bien, todos los creyentes son sacerdotes, como lo menciona el protestantismo, por ejemplo. No hay una diferencia entre uno y los otros. Ya. ¿Qué más? Seguimos viendo acá. El concepto ortodoxo ahora. Nos vamos a la iglesia ortodoxa. Esta recuerda que también es iglesia católica, pero lo vamos a precisar con este término. Ellos mismos también se autodefinen así, como ortodoxos. La iglesia ortodoxa. ¿Qué dice la iglesia ortodoxa? Son las iglesias católicas del Oriente. La infalibilidad de la iglesia reside en los obispos y por tanto en los sínodos y los concilios eclesiásticos. Rechaza la idea de una iglesia invisible e ideal. La iglesia es una entidad actual, tangible, visible, no un ideal irrealizado e irrealizable. El concepto católico apostólico ortodoxo. La verdadera iglesia es la iglesia ortodoxa, o la iglesia ortodoxa griega. Miren lo que señala la iglesia católica ortodoxa, hermano, ¿no? La verdadera iglesia es la iglesia ortodoxa. Y dicen, ¿quién nos estableció a nosotros? El Señor Jesucristo. Él nos fundó, los apóstoles.
Pablo, Pedro nos fundó, los dos apóstoles. Nacimos en Jerusalén, dijeron ellos. La esencia de la iglesia no se encuentra en la comunión de los santos, sino en la jerarquía episcopal. ¿Ven ustedes alguna semejanza con el catolicismo romano, hermanos? Las pretensiones de la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa dice, la esencia de la iglesia es la jerarquía episcopal. ¿Ven algunas semejanzas entre una y otra? La iglesia católica Y con la ortodoxa. en la Claro. católica se ve que ellos abogan, ¿cierto?, por una cabeza visible que se encuentra en la tierra, y en la ortodoxa hay una jerarquía también. Ambos son gobernados por una cabeza que es visible. Exacto, sí. Y la iglesia es eso, ¿ah? Es decir, es la jerarquía episcopal. Eso es la iglesia. La esencia de la iglesia es la jerarquía episcopal. Rechaza la idea de una iglesia invisible e ideal. Bueno, ya lo vimos ya. Hay diferencia en el catolicismo romano con la iglesia protestante. Perdón, con la iglesia católica romana. Ya. El concepto protestante de la iglesia. Creemos y profesamos que hay una sola iglesia, dice el protestantismo. Los protestantes creemos y profesamos que hay una sola iglesia católica. Los protestantes también se definen acá como católicos, ¿ah? O universal. Para que se entienda qué significa católico, universal, o universal. Que es una congregación santa de verdaderos creyentes cristianos que esperan que todos su salvación en Jesucristo, que esperan todos su salvación en Jesucristo, están lavados en su sangre, santificados y sellados por el Espíritu. Esa es la confesión belga, de una confesión protestante, de la definición de iglesia. La iglesia invisible es aquella que solo Dios ve, y la iglesia visible es aquella que el hombre ve. Como viene del catolicismo romano, continúa con la idea de iglesia visible e invisible. Tanto Lutero como Calvino sostuvieron que la iglesia es la comunidad de los santos. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, dice Weinergrude. Millar Erickson define a la iglesia como todo el cuerpo de los que mediante la muerte de Cristo se han reconciliado de forma redentora con Dios y han recibido una nueva vida. Incluye a todas esas personas, ya estén en el cielo o en la tierra, aunque es universal por su naturaleza, es decir, católica, o universal que es lo mismo, encuentra su expresión en las agrupaciones locales de creyentes, que muestran las mismas cualidades que el cuerpo de Cristo en su conjunto. Concluye el Erickson, mira Erickson. Bien, mis hermanos, hemos concluido, estamos en la obra. Esto